Hola chicos, me presento oficialmente, yo soy Sayer y en esta ocasión quiero mostrarles cómo utilizo yo la aplicación Mupen para jugar juegos de Nintendo 64. Anteriormente ya me habían pedido cómo poner texturas y también cómo desaparecían los botones y cómo hacía que los juegos se vieran en pantalla ancha. Un ejemplo de estos se lo voy a mostrar con el Super Mario. En este caso, como pueden ver, comienza el juego. Déjenme bajar un poco de volumen. Voy a bajar un poco el volumen para que se me escuche bien mi voz y el juego de fondo. Ok, grabo desde mi celular, así que si escuchan ruido exterior, bueno, ya saben. En este caso, como pueden ver, el gameplay se ve bien. La jugabilidad en Android también es buena. Creo que cualquier Android puede correr este juego. En mi caso es un Android es un, tiene 4 de memoria RAM y bueno, de almacenamiento no importa. El punto es que se juega bien. Pero, como pueden ver, esas líneas negras son las que siempre no me gustan porque al momento de jugar y grabar y subir el gameplay no se ve bien la pantalla. Entonces lo que hago es estirar todo esto. Pero me preguntan cómo puedo hacerlo. Muy bien. Acompáñenme en este video que se lo voy a mostrar paso a paso. Y también cómo hacer que los botones sean invisibles. Como pueden ver en la pantalla no hay botones, pero yo estoy jugando con el touch de mi celular. Y si ven que juego también, bueno, es porque ya tengo experiencia en esto. Así que vamos a continuación. No sé si le pondré edición, yo creo que no. Lo haré en tiempo real para que lo puedan ver. Ok, vamos a irnos para atrás, salir. Muy bien. Lo primero que tienen que hacer para poder hacer esto en pantalla ancha eh, sería irse aquí a las opciones. Pero vamos a hacerlo paso a paso desde el inicio todo. Muy bien. Entonces al principio lo que tienen que hacer es hacer esto donde está perfiles. Perfiles, vamos inmediatamente a emulación. En emulación, como pueden ver, tenemos seleccionado esta, que es, no sé, Glide 64 Accurate. Y acá tenemos unas ya creadas. En este caso es esta, que finaliza con pantalla completa, que es Glide Very Accurate, pantalla completa. Esta ya la tengo hecha. Pero como lo hacemos desde cero. Entonces lo que hacemos es esta de aquí, como pueden ver. La seleccionamos, le damos copiar. Luego le cambiamos el nombre. Pueden ponerle el mismo nombre. No, mejor cambiémoslo de nombre. Vamos a ponerlo, eh, no sé, prueba. Prueba para que pueda ver lo que estamos haciendo. Entonces, una vez que le pusimos el nombre de prueba, nos tira estas opciones. En estas opciones lo que tenemos que hacer es ir aquí donde dice plugin video y ponerlo. Bueno, está exactamente en, no sé, Glide N64. Pero tendremos que ponerlo en Glide N64 beta para que nos aparezcan muchas más opciones. Aquí no hay que tocar muchas opciones, simplemente lo que tenemos que hacer en este caso es ponerle aquí donde dice hack de pantalla completa. Listo. Hay otras opciones aquí, pero estas solamente son mejorías porque a veces algunos juegos de Nintendo 64 en el celular no da bien las imágenes. O sea, hay un juego en el de Nintendo 64 del Pato Donald, Quack Attack, creo que se llama. No ponen las estrellas en el camino, simplemente las borra, pero siempre se agarran, pero no aparecen. Entonces yo lo que hago en este caso, bueno, luego les mostraré ese ejemplo, pero me parece que es aquí. Esta opción creo que daña todo eso, pero en este caso está activado. Creo que no importa en este caso, así que la dejaremos activada porque no afecta nada en este específicamente. Aquí arriba no hay que tocarle nada, siempre tiene que estar en dinámico, porque si lo ponen en puro intérprete se laguea bastante. También en intérprete caché. Así que siempre déjenlo en compilación dinámico. Entonces, perfecto. Esto no es como les digo, casi no sé lo que hace esto, así que no suelo tocárselo porque ya he atravesado antes y me queda muy mal el video. Entonces, esto sí, siempre lo hago. Lo voy a poner en 16, no hay problema. Creo que no me afecta en este juego específicamente. Pero ya que estamos con hack de pantalla completa, se lo activan. Mm, mm, mm. Bueno, lo demás no importa. Bueno, sí importa, pero casi no le sé. Así que, bueno, pasemos a atrás. Y como pueden ver, aquí tenemos la que acabamos de crear, que es esta.
Glide Accurate prueba. Entonces nuevamente nos vamos para atrás, escogemos el juego y vamos exactamente aquí donde dice perfil de emulación. En perfil de emulación buscamos la que acabamos de hacer, que es Glide Accurate prueba en este caso, y la tenemos aquí. Como ven, tenemos por defecto global, que por defecto global sería siendo esta de aquí, que es Glide 64 Accurate. Por eso la pantalla no se ve a pantalla completa, pero si le ponemos, eh, como pueden ver aquí, a pantalla, bueno, la de prueba, la que acabamos de hacer, ya va a funcionar. En este caso, aquí, esto es para editar los botones. Y ya se lo voy a mostrar ahorita, solo puedo mostrar lo de la pantalla completa. A continuación vamos a hacer lo de los botones, pero primero miren cómo quedó la pantalla ahora. Una vez que nos metemos a opciones, le ponemos el perfil de emulación, ya tenemos la que acabamos de crear de prueba y le damos reanudar o reiniciar, pero en este caso reanudar. Dejamos que carguen las texturas. En este caso sí tengo un pack de texturas que ya les voy a mostrar cómo se pone el pack de texturas. Están cargando las texturas, pensé que ya habían cargado. Ok, pues esperamos un poco porque depende de cuántas texturas tenga, son las que cargan. En este caso tengo un pack de texturas HD, como pueden ver, que también ya se lo voy a mostrar cómo aplicárselas. Si vieron anteriormente no tenía estas texturas tan geniales, ahora sí las tiene. Y me encanta siempre experimentar con esto y hacer este tipo de textura. La verdad es que este juego me encanta. Lo he jugado tantas veces que ya tengo experiencia. Creo que lo juego mejor con el Toast de la pantalla de mi Android o tablet, no sé con qué lo jueguen ustedes, que con el control inalámbrico. Porque si se le puede conectar un control inalámbrico, pero en este caso no la vamos a conectar. Como pueden ver, las texturas son HD porque ya le activamos la, eh, la pantalla ancha, no sé si es un hack, creo que sí, del emulador, lo cual está bien. Y como pueden ver, esas barritas negras de arriba que aún no desaparecen porque me gusta siempre tener toda la pantalla del Android. Así se ve genial, claro que sí. Pero como a mí me gusta tener toda la pantalla del Android, entonces lo que hago es, vamos para atrás, nos metemos directamente a las opciones del juego, específicamente estamos jugando Super Mario, y le damos aquí, donde dice utilizar zoom predeterminado. Entonces lo que hacemos es, lo activamos, y aquí podemos hacerlo más grande o más pequeño el zoom. Normalmente viene en 100, pero como estamos en este juego, bueno, ok, quiero verlo en 100. A ver si ahí las escoge bien, yo creo que sí. Si no, las ponemos a 5, depende del juego. O sea, es algo quisquilloso de mi parte. Ok, como pueden ver, aún se ven las barras negras. Arriba y abajo y al lado izquierdo de la pantalla. Así que lo que hago es no dejarlo en 100. Lo que hago es irme directamente aquí. Lo dejo en 5 o en 8 o en 10 o en lo que yo quiera, pero normalmente no paso de esta tamaño de pantalla porque luego se ve muy mal el juego. Así que lo voy a dejar en 8. O sea, se ve muy cerca. Si lo dejo en más de 10 algunos juegos. Algunos juegos necesitan como 15 aumento de pantalla. Y listo. Como pueden ver, notarlo o tal vez no. Este sí que se estira la pantalla. Y no sé, me gusta más así como se ve mejor. No sé. Por eso es algo quisquilloso de mi parte. Algo que estoy viendo es que se quitaron las texturas HD. No sé por qué. Voy a averiguar eso. Porque no debería quitarse las texturas HD. Porque le tengo el perfil de emulación. Ok. Ok. Dejémoslo en 5 esta vez. Y bueno, aquí como pueden ver, el tamaño de pantalla 16:9. La resolución, como la pueden ver, la tengo en 1440 por 1080. Podría ponerla más baja, sí, pero se vería mal. Así que la dejo ahí. Esta de 100. Ok, no, es mayor a FPS y no. ¿Podría ponerse más resolución? Sí, podría. Pero decido dejarla ahí. Si la pongo aquí, creo que mi celular iría muy lagueado, pero el juego se miraría increíble. Pero pues mi celular solo soporta hasta 3000 creo. Porque si no después se ve algo lagueado. Así que mejor lo dejo aquí y se ve perfecto. En este caso, no sabría por qué. Bueno,
Ok, este es otro perfil que ya había creado, que es el mismo igual. Solo quiero ver por qué se quitaron las texturas HD cuando no debería. Tal vez alguna opción que le habría tocado anteriormente y en esta opción, en este perfil de emulación, no se le ha tocado, por eso es que se ve. Así se ve muy bien. Así que veamos, ok, ya están las texturas HD y el formato de la pantalla completa, como lo pueden ver, ya está. Pero básicamente es eso, solamente se toca eso. Y si quieren ser quisquillosos como yo y ponerle la pantalla completa, pues pueden hacerlo, pero es algo que no afecta en el gameplay. Yo lo hago porque normalmente grabo y porque soy quisquilloso y porque me gusta siempre ver mi, mi gameplay con la pantalla completa del celular y no me gusta ver esos recortes ahí. Por eso mismo lo que hago es que lo estiro y lo he visto en mi pantalla de televisor y se ve bien, así que supongo que en sus televisores o en sus teléfonos también se ve bien. Claro, me gustaría tener la calidad normal de una PC a 16:9, pero en este caso, como no puedo, entonces lo dejo en este aspecto, en este tipo de resolución. Muy bien, porque sí, aún hay tiempo. Haré lo de las texturas y lo de los botones para que vean cómo lo hago. Para poner los botones invisibles, nos vamos a esta opción de esa pantalla. Aquí podemos ver la opacidad de los botones. En este caso lo pondremos a 30 para que los podamos ver. Esto es vibrar al pulsar, porque me gusta que vibre para saber en dónde estoy tocando. Estos son los tipos de controles. En este caso lo tengo el colorado, que no sé por qué lo pusieron así, pero es el de Nintendo 64 por defecto. Lo tenemos el de Wii, estilo Switch, estilo GameCube, estilo 3DS, XL, bueno, ok. Y el New D, no sé, el Hi-Res, el plano. Bueno, tenemos otros más, el negro, blanco y el Custom. Pero en este caso, como pueden ver, si lo activo para poner los botones, técnicamente ya se ven los botones. Como ya los pueden ver, están en la pantalla. Yo los customicé, así que los puse de esa forma porque de esa forma se me hace más fácil utilizarlo. Los botones, el botón L, el Z, los que trae la Nintendo 64 por defecto. Aquí como ven, pueden ver que estoy presionando la C o la flecha izquierda, en este caso en la pantalla, para dar vuelta a la cámara. Ahora estoy tocando la C a la derecha. Y con el de adelante ya saben lo que hace, acerca al personaje o se pone en primera vista. Con el C para abajo, hace para atrás la pantalla. Entonces normalmente yo ya tengo estos botones, o sea, ya sé dónde están, ya tengo la experiencia. Por eso es que no suelo ponerlos en la pantalla porque me gusta que mi gameplay se vea bien, es que soy quisquilloso. Luego tenemos el Z, que hace Z, bueno, que se acerca. Y tenemos que ponerlo más cerca. Y bueno, así es como se pone invisible. Ahora, ¿cómo le hacemos para customizar los botones? En este caso, nos vamos aquí donde dice pantalla. Y aquí tenemos muchas opciones. En mi caso ya he hecho, todos estos archivos son donde dije Banjo-Kazooie y Donkey Kong, son botones que ya he customizado anteriormente porque me gustan tenerlos así. El de Super Mario, como acaban de verlo, me gusta tenerlo así. Lo doy editar y ya listo. Ahora sí podemos mover los botones, cambiarles el tamaño, haciéndole clic una vez. Como pueden ver, lo tengo en escala 180. Puedo hacerlo más pequeño, más grande. Ven aquí, se hizo más pequeñita la L. Ahora lo presiono de nuevo y ya lo pongo en 180 como lo tenía anteriormente y listo. Aquí podría yo moverlo, ponerlo aquí, aquí abajo, donde sea, izquierda, derecha. Los botones C los tengo así porque me gusta cómo están y porque es más fácil tocarlos. Tengo el botón Start, está aquí, siempre lo tengo aquí. Tengo la palanca que creo que está un poco más arriba, no sé por qué la tenía tan arriba. Luego tenemos la cruceta que la podríamos poner en cualquier lado, en este caso lo dejamos ahí. Muy bien. En este caso pasamos a esta el joystick. Lo dejaremos aquí, creo que por aquí. Me gusta aquí. Y para salir de la opción solo damos en la pantalla. Y podríamos hacer esto. La configuración global es para eso. Para ponerlos invisibles. En este caso, aquí sería todo lo visiblemente posible. Y se ve bonito. Pero no me gusta así. Para el gameplay no me gusta así. Quizá para un gameplay em, de la old school. Para que miren los botones. Pero no me gusta. O sea, sí me gusta cómo se ven en la pantalla. Se ven bien coloridos. Por eso es que se llama colorido ¿cómo se llama? Esto es para
el tamaño de los botones. Siempre lo tengo en 101. Podría ponerlos más pequeños, en 50, y se verían más pequeños, súper pequeños. Así yo no podría jugar. Entonces siempre los tengo en 200. En este caso, no me hagan caso, yo los pongo en 101 porque esa fue la primera cosa que hice cuando los iba a poner. por, los puse en 101 por error y bueno, los dejé así. Ahorita no quiere ponerse 101, pero es igual. O sea, solo es que soy quisquilloso nada más. 101, lo dejo ahí. Y lo de la visibilidad, lo quitamos, lo ponemos todo. Como pueden ver, le damos para atrás y listo. Los botones siguen estando ahí, pero no los veo. Entonces, aquí donde dice configuración de botones, bueno, donde ponemos los botones, aquí están los botones y están todos seleccionados. Si quito alguno, se quitan, pero en este caso los dejamos ahí. Lo de configuración de sensor, creo que no lo utilizo, ni configuración ni botones de configuración tampoco, así que en este caso lo dejo ahí porque no hay mucho más que hacer. Entonces, si ya elegimos los botones y los queremos dejar ahí, pues le damos atrás y listo. En este caso estamos utilizando el de Super Mario. Entonces le damos aquí donde dice perfil táctil y elegimos los botones táctiles. En este caso yo tengo el de Super Mario porque estoy jugando Super Mario. Pero si estuviera jugando otro videojuego, pues le pondría el de otro videojuego. En este caso, tenemos de Mario Kart. Sí, creo que lo tengo como N64. N-Car 60, no, N64 Cars, que es que lo utilizo para los juegos de auto de Nintendo 64. Ahora, ¿cómo le pongo estas texturas HD? En este caso, nos vamos aquí donde dice herramientas, luego paquete de texturas. Si le doy borrar texturas, vamos a ver las texturas que tengo agregadas. Ahorita tengo una que es Super Mario 64, que es que pudieron ver que por eso el Super Mario se ve tan bien con las texturas. Normalmente, si le quito la configuración de perfil de emulación y lo pongo por defecto global, las texturas se quitan, como pueden verlo. Pero si le pongo la pantalla ancha, las texturas automáticamente cargan. En este caso quiero hacer otra prueba vamos a seleccionar una ROM, vamos a buscarla, en este caso del Super Mario Kart, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Mario Kart, ok, Mario Kart 64, y lo tenemos específicamente aquí. Como pueden ver, si le ponemos, ya la tengo lo de la pantalla completa, así que vamos a evitarnos ese asunto del que no tiene en las texturas, pero lo vamos a poner normal. Como pueden ver, aquí tengo perfil de emulación de N64. Este es para el control. Si ustedes tienen control, lo pueden customizar. Elegir pantalla, descargar pantalla. Entonces no, perfecto, global. Este por defecto global, no sé, normal. Pero esto casi no afecta nada. Acá le tenemos lo de la pantalla en 108, como lo pueden ver, 105, 108. Aquí tenemos el juego. Vamos a entrar, le vamos a dar continuar. Y como pueden ver, no tenemos la pantalla completa, que ya tenía un gameplay ya hecho. Vamos a elegirlo rápido. Este es otro juego que me encanta, el de Nintendo 64, el Mario Kart. También lo sé utilizar muy bien. Como ven, los botones también están muy visibles, porque ya sé dónde están los botones. Entonces, vamos a hacer esto rápido. Ok, como pueden ver, aquí no tenemos ningún tipo de textura, así que vamos a pasar rápido a hacer lo de las texturas. Como pueden verlo, observar las rocas que no se ven con texturas, ni la arena de la playa tampoco. Tengo unas texturas HD para estos juegos, sí, las tengo por ahí. Pero en este caso tengo otras texturas que no son tan pesadas y me van a servir para este ejemplo. Para poner las texturas, lo que hacemos es en herramientas, agregar paquete de texturas y buscamos las texturas. En este caso tengo estas... permítame. Ah, ok. No, en este caso lo que tengo son texturas para el Smash 64, que podríamos hacerlo rápido. Pensé que tenía las de Mario Kart, pero no tengo las de Mario Kart. Pero sí tengo unas texturas para Smash 64. Y lo tenemos justamente, permítame con este juego, Smash Bros. No, esta no es. Es porque estaba escogiendo las texturas Super Smash 64. Listo, lo tenemos aquí agregado, como pueden ver. Tenemos ya la pantalla completa, en este caso no vamos a poner la pantalla completa, solo lo dejamos así. Y el perfil de emulación lo tengo como la de
Smash. Luego les muestro cómo poner para Mario Kart. Creo que no las tenía, fue error mío. Y como pueden ver, botones invisibles. Y la pantalla la tengo pantalla pequeña. Sé cómo se maneja esto, por eso no le suelo poner los botones no invisibles. Soy casi un experto en esto. Okay. Como pueden ver las texturas, lo pueden ver, no se ven tan bien. Las texturas del castillo y de los personajes tampoco. Así que lo que hacemos es rápidamente irnos para atrás. Le damos en donde dice agregar paquete de texturas. Y ahora sí, estas son las texturas que tenemos. No tenía el de Mario Kart, pero sí tenemos unas texturas para el, el Super Smash Bros. 64. Ahora sí, ya tenemos el paquete de texturas. ¿Cómo lo podemos saber? En borrar textura, aquí podemos ver que aquí tenemos donde dice Smash Brothers. Le damos para atrás. En este caso, si solo ponemos el juego así, con la resolución normal, no vamos a ver las texturas. Como lo pueden ver, no se ve ninguna textura, solo las texturas normal que vienen por defecto en el videojuego. Entonces lo que hacemos es hacer lo anteriormente dicho, como ya les expliqué. Vamos aquí, no, pantalla táctil no, vamos a emulación y ya saben, creamos una de estas. En este caso creamos el de prueba, como ya pueden ver, lo damos a editar y ya está lo de la pantalla ancha que está aquí, la seleccionamos, listo, tomamos para atrás y luego le damos aquí en las opciones, perfil de emulación, le damos, ok, puse pantalla, quiero ponerle prueba para que vea que es la que creamos aquí, prueba, y ya está. Luego customizamos los botones como anteriormente lo pudieron ver, los ponemos a nuestro gusto, le damos para atrás, le damos cargar y se estarán cargando las texturas así automáticamente y fácil de hacer. En este caso tenía un paquete de texturas no tan pesado para que cargara rápido el juego, porque normalmente cuando le pongo este tipo de texturas se tarda bastante. Y como lo pueden ver, el resultado se ve increíble. Y es para el Move de Nintendo 64, emulación en Android. Miren, ya tengo la pantalla completa, es porque soy quisquilloso en eso. Y también las texturas del castillo se ven increíbles, la verdad. El juego, el gameplay. A veces las texturas de los creadores cambian ciertas cosas como las bombas o los ítems de las armas. También tengo texturas que cambian, cambian a los personajes. Le ponen otro tipo de texturas, otro tipo de texturas de fondo, como lo pueden ver en mis videos anteriores, en donde no salgo hablando, en este sí. Y hablo mucho, por cierto, soy muy parlanchín. Entonces, miren qué hermoso es esto. Solo vean la diferencia. Okay. Vean la diferencia entre esto y esto no lleva ediciones, esto es en tiempo real. La diferencia entre verlo así con texturas y en por defecto global. Es una diferencia abismal. Ok, pueden verlo. Ya estas son las texturas normales con las que salió en 1996, creo que salió el juego, si no me equivoco, 96 o por ahí. O 94, no, 94 no, seguro en el 96 o en el 99. Creo que fue en el 99, yo me estoy yendo por la rama, ok. Pero miren cómo se ve. Con los cuadros estos al lado que no me gustan. Y así que vamos rápido porque creo que ya se me va a acabar el almacenamiento. Entonces por hoy voy un poco rápido. Acá tengo unas creadas ya. Widescreen, que es pantalla larga. Tenemos otras para el de Kirby Land. Pero en este caso tenemos el de prueba, que creamos hace rato. Luego le damos aquí, le damos continuar. Cargan, a veces no tardan en cargar las texturas, en este caso no tardan y se ve increíble, la verdad. Me encanta, es un juego que a mí me encanta. Y algo que me gustaría hacer es hacer más gameplay hablando, porque al señorito YouTube le agarró la gana de que hiciera otro formato de video, así que creo que es lo que haré de ahora en adelante. Quería conseguir un buen micrófono porque no me estoy grabando con el micrófono celular. Así que, no sé, una buena amiga, una buena nubecita, una buena amiga, me hizo el favor de regalar un celular con más almacenamiento porque este no tiene en realidad. Y se me complica, y tengo una memoria RAM con más de 4, a veces se me laguean algunas texturas y no puedo jugar el juego. O se me pareció este celular que es de gama media baja, de gama media
Sí, gama media, digamos. Entonces, o es gama alta antigua, que es de 2019. Entonces, esta gama está bastante obsoleta. Y por eso se me crashean muchos juegos, muchas texturas. Algunas no las he podido traer. Hay unas texturas de Super Mario 64 que me encantan, pero no las he podido traer por eso. Porque no me soporta en este formato. Sí juego, pero no puedo grabar porque se me crashea el grabador de pantalla. Entonces, pero ahora creo que sí lo voy a poder traer. Gracias a esta amiga que lo tuvo, muchas gracias, Ale. Y, ok, vamos a continuar viendo el gameplay. Muy bien, quiero hacer más gameplay así hablando. Espero que mi micrófono no falle tanto. Y aquí en donde vivo, a veces se escuchan cantos de animalitos. Espero que no. Espero que no haya tanta bulla y poder traerles este nuevo contenido al canal. Y no sé, editarlo un poco para que el audio no se escuche tan mal. Eso sería lo correcto para traerle gameplay de calidad a ustedes para que vean cómo realmente yo hago mis gameplay. Y cualquier duda, cualquier petición de estas texturas o cosas así, pueden decirme en la descripción, yo les estaré leyendo, siempre los leo, siempre estoy atento y muchas gracias por comentar siempre, por dar like, por compartir, por hacerme crecer tanto en YouTube. Realmente estoy bastante orgulloso de lo que este canal llegó a hacer. Así que, más que todo, muchas gracias chicos y me despido. Creo que ya lo dije todo lo que iba a decir, todo lo que iba a informarles sobre las texturas, sobre cómo poner los botones opacos. Así que solo me queda despedirme y próximamente traerles más gameplay con mi voz. Así que muchas gracias por todo, por compartir, por dar like y chao.